Empezamos pues con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este se ve, y si no se ve porque están como 100 kilómetros del pizarrón, les invito a acercarse un poco más, pero si el color se ve, ok, perfecto. Según yo, la última clase era del perdón de los pecados, ¿no? Y varios efectos de pecados. Porque estamos en esta frase, perdónanos nuestras deudas o ofensas, ¿no? Como sea la traducción, dimitte nobis debita nostra, ¿no? Deudas, ofensas, pecados, etc. Está abierta. ¿Sí? Perdón. Ok, y esta semana quiero tratar de un tema más práctico. Tipos de pecados. Y prácticamente cómo se perdonan. Ok, cuando hablamos de tipos de pecados, depende de qué estamos hablando. Estamos hablando de como especie, en estos son los 10 mandamientos y las virtudes, como no robarás, este es diferente que matar. Otro tipo de pecado, otra distinción entre pecados, sería como pecados directamente en contra de Dios o en contra de Dios indirectamente por ser en contra de nuestro prójimo. Hoy quiero hablar de esta distinción entre mortal y venial. Prácticamente hablando, esta distinción es sumamente importante. ¿Qué es un pecado mortal y qué es un pecado venial? Y en nuestras vidas diarias, ¿cuáles son los dos? Eso nos afecta mucho porque determina si estamos en el estado de gracia, si estamos bien preparados para morir, etc. Si somos amigos de Dios o no. Este es algo tan esencial, tan básico para la vida cristiana que vale la pena hablar de esta distinción en más detallado, ¿no? Primero, digamos, veamos eso del pecado mortal. Del latín mortis. Okay. Muerte, mortal, tiene que ver con la muerte. ¿La muerte de qué? La muerte del alma. Espiritualmente hablando de la vida divina que está en el alma. Obviamente, el alma tal cual es inmortal. El alma no termina.
existe para siempre, o glorioso en el cielo, o no glorioso en el infierno, o por un rato en purgatorio, por ejemplo, y otras distinciones entre todas esas cosas. Pero mortal mata, o más bien expulsa la vida divina que está en el alma. Esta vida divina que tenemos por estar en el estado de gracia, eso es lo que es el estado de gracia, que hay vida divina dentro, y lo expulsa. ¿Cómo? ¿Qué es su definición tal cual? Pecado mortal es la transgresión voluntaria. ¿Qué transgresión? Obviamente sabemos ya que es una transgresión, ¿no? Es como desobediencia. Dijo, no hagas eso, lo hice. ¿Okay? Voluntario, ese es importante. Lo quise hacer, no fue algo forzado. Transgresión contra la ley de Dios, voluntariamente y en materia grave. Materia grave. Y eso les hace bolas muchas personas. ¿Qué es materia grave y por qué y cómo y cuándo? Lo voluntario también es difícil si no sabemos exactamente qué significa voluntad, qué significa hacer algo voluntariamente. ¿Ok? Pero se entiende, ¿no? Materia grave, algo serio. Y hay diferentes exageraciones en eso. Por eso quiero visitar ese tema tanto. Porque me parece que muchas personas piensan que por ser pecado es grave. Como, ¿cuáles de esos pecados que confesaste piensas que algunos han sido graves desde tu conciencia? Ah, sí, todos. No, espero que no, porque eso significa que como 100 veces cada día estás como rechazando por completo tu último fin. Estás rechazando a Dios completamente. Espero que no. Okay, entonces, esas palabras, cuando hablamos de teología, mortal o grave o serio, son sinónimos, por lo menos en el confesionario, pecado serio, pecado grave, pecado mortal. Y no es piadoso mezclar palabras, decir, todos mis pecados son graves porque tengo tanto arrepentimiento. Eso no me ayuda, ¿no? Ok, si todos los pecados veniales son graves, entonces haga un peregrinaje a Jerusalén, no sé. ¿Qué penitencia doy por miles y miles de pecados graves? Pero es importante saber que es algo técnico. Es algo que tiene un sentido específico. Pecado grave es eso, materia grave, por la cual rechazamos a Dios. ¿Ok? Hablando de materias graves, hay unos que, antes de hablar sobre cuáles serían como pecados graves y cuáles son las criterias, voy a comentar sobre pecado mortal como algo. Se ve el rojo mejor, ¿no? Okay. Es el peor cosa en el universo. Okay. Mejor sería tener cáncer, el cáncer de todo, perder toda la herencia
y trágicamente perder toda la familia. Eso sería mejor para la persona que un pecado mortal. Si nos falta la convicción en eso, nos falta una buena orientación en la vida. ¿Qué puede ser peor? Un tornado o huracán destruye como todo mi pueblo y muchos murieron y hay mucha hambre, etc. Ese es un desastre natural. ¿Qué tal un desastre espiritual cuando alguien rechace a Dios como su fin último? Rechace a Dios como su amigo. Un pecado mortal y solo uno fue la causa de la caída de la raza humana. Toda esta lucha que tenemos adentro, la mortalidad, enfermedad, etc., un pecado mortal. Un rechazo completo contra Dios. Así que sería mejor morir antes de cometer un pecado mortal. Eso debe ser como nuestra convicción. Si nuestra convicción es diferente, como si estamos dispuestos, como habitualmente, a cometer un pecado mortal antes de morir, estamos en un muy mal estado. No buen estado, mal estado. Porque habitualmente estamos poniendo a Dios en el segundo lugar. Si mi vida es más importante a mí, mi vida física ahorita es más importante a mí que mi salvación y mi amistad con Dios. Entonces es la peor cosa que puede pasar en la vida de cada quien. Y aún así, muchas personas lo ven como si fuera nada, ¿no? Cometo pecados mortales, pero comulgo el domingo porque tengo la oportunidad de confesar el sábado. Eso está muy mal. Eso está muy mal. No está tomando las cosas serias en serio. No está poniendo como en su lugar las cosas como deben ser. Okay. Pero esta es como admonición, digamos. Una cosa difícil, tal vez para todos, o por lo menos para muchos, es discernir cuáles son los pecados graves y cuáles son los veniales, ¿no? Con unas personas suelen como considerar todos los pecados veniales excepto como homicidio y robar el banco. Este es un extremo y está muy mal. Otro extremo es como pensar que cada mentira piadosa o cada falta de paciencia, todo es pecado mortal y si comulgo después de una impaciencia pequeña voy al infierno. Eso fue grave porque es pecado. No. Este sería como escrupulosidad, el otro sería como la conciencia laxa. Okay, entonces voy a poner aquí las cosas. Escrúpulo o conciencia escrupulosa. Conciencia laxa. Okay. Y en medio es este conciencia temerosa. Que quiere evitar pecado, pero ni exagera ni excusa la culpabilidad, ¿no? Okay, pero como pecado mortal, ¿cuál es la criteria? La primera, okay, y en eso consiste los pecados más graves de todos,
Que la primera criterio, digamos, es los pecados que van directamente en contra de Dios o sus perfecciones. Ok, perfecciones. Ok, eso sería como blasfemia, idolatría, apostasía, herejía, desesperación. Ok, eso sería como en contra de su perfección, misericordioso. Pero nos fijamos en directamente y en contra. Ok, directamente en contra no sería como, por ejemplo, el van uso del nombre de Dios en sí tal cual no sería pecado grave. El pecado grave en este aspecto sería la blasfemia. Porque el van uso no sería como grave tal cual, excepto circunstancias como escándalo que aumentan la gravedad, porque no es directamente en contra. Por ejemplo, decir, Dios mío, sin ninguna referencia a Dios, sin embargo, sin decir nada que está en su contra, ni irreverente tal cual por las palabras, no es una insulta contra Dios, es nada más que no tiene su debido respeto de dirigirlo a Él, ¿no? Decir como, oh Jesús mío, ¿no? Sin ninguna referencia a Dios, solo por sorpresa o algo. Incluso si es por sorpresa, hay como falta de culpabilidad. Eso es importante entender porque aunque exista el buen costumbre de de decir como, oh Dios mío, eso es bueno, por lo menos si tienen la intención implícita de dirigir sus pensamientos y sus obras y sus momentos, en cada momento dirigirse a Dios, ¿no? Eso no está mal. Y no tiene que ser como una oración formal, ¿no? Como hincarse antes de decir, oh Dios mío. Se puede decir, oh Dios mío, ¿no? Como dirigiéndose a Dios. Eso no está mal. Decirlo como sin ninguna conexión, ninguna referencia a Dios en su intención, solo como si fuera otra palabra como ay caray, oh rayos, y de la misma forma dicen, oh Dios mío, sería como irreverencia, pero no directamente en contra. No está directamente en contra, es nada más una falta de algo pequeño, no sé si me doy a explicar o no, pero así es, directamente en contra. Blasfemia, por ejemplo. Como maldito sea y decimos como su santo nombre enseguida, ¿no? Eso sería blasfemia. Está directamente en contra y es un pecado más grave que homicidio. Es más grave que homicidio por ser directamente en contra de Dios. Sí tiene como pleno consentimiento, etc., pero vamos a explicar eso, ¿ok?
Pecados que van directamente en contra de Dios, ¿ok? Materia grave. Y luego, los que están gravemente que perjudican gravemente, perjudican al prójimo o en su salud y vida, bienes como robo, buen nombre, chisme. No, en serio, un chisme puede ser gravemente mal, puede ser un pecado grave, ¿no? No es siempre pecado grave, tendría que ser algo que gravemente perjudica al, ¿cómo? Al prójimo, gravemente. Decir algo que no es serio, porque eso admita parvedad de materia, así dicen, o materia leve. Por ejemplo, en salud o vida, ¿no? Dos niños que están enojados uno al otro y empiezan a pelear, y los golpes de niños no hacen nada casi, ¿no? Y además hay mucha pasión y no controlan sus acciones muy bien. Por algo que no perjudica en una manera seria, no sería como materia grave. Materia grave sería como dar pues sí, golpear en una manera que no es como de media broma, sino como de verdad. Y salud, o saber que está dando comida que puede perjudicar su salud y no le importa, como vendiendo cosas. Esta carne puede enfermarle, pero quiero la venta, así que ni modo. Bienes, robo o aún no hacer restitución por daño involuntario, como choco con alguien y es como daño que sea serio, sería pecado grave, como un buen costo para reparar. Si es como nada más rascar un poquito, no pasa nada, sí pasa algo, pero no sería más que pecado venial y depende mucho de circunstancias. Pero en este ejemplo de chocar con otros carros, eso puede ser peligroso para la persona que choca, ¿no? Como yo entiendo, todos tienen seguro por una razón y se puede perjudicarse en una manera más grave en unas circunstancias así. Así que eso es un ejemplo más complicado. Más sencillo sería robo, ¿no? Robé, por ejemplo, si hubiera robado chicle de Walmart, obviamente no sería pecado grave. Nadie está gravemente perjudicado. La empresa Walmart tiene billones y billones de dólares, ni se afecta, ni se da cuenta. Ciertamente pecado venial. Robar algo de gran valor, y depende de la riqueza de la persona, ¿no? Robar como 50 pesos de un pobre, eso sería grave, ¿no? Robar 50 pesos de
por ejemplo, un estadounidense normal sería como si fuera nada, por la diferencia en económica, ¿no? La diferencia entre el peso y dólar, o como Carlos Slim, o alguien que tiene como rascacielos, 50 pesos ni se nota, ¿no? Padre, por ejemplo, cuando a mí me ha pasado a veces que me dan cosas de más cuando voy al mandado, que a veces está cerca y nunca regreso, a veces está lejos y digo, ¿qué hago? Como una tienda. Ajá, así tiendas grandes. Um, Cuando son pequeñas pues son de mi casa y voy y las regreso. Ajá. Pero por ejemplo, si son muy grandes que fui lejos, pues no es mi culpa, yo no hice regreso. Hay que considerar varias circunstancias, porque hay que tomar en cuenta también, ¿cómo se dice eso? Presumed consent. Consentimiento presumido. En unos casos se puede presumir consentimiento muy fácilmente, como Walmart me dio como 2 pesos de más. Ciertamente no estás obligado a regresar a Walmart, porque es bastante difícil. Yo digo que la mejor sería darlo cuando sea, ¿no? O si se perjudica demasiado, como hacer como otra visita a Walmart y ya va a olvidar darlo a los pobres. Porque si alguna restitución daña mucho más a la persona que tiene que restituir que a la persona que tiene el derecho a la restitución. Por ejemplo, Walmart y una persona privada que no por su culpa se devolvió de más, no está obligado a gastar más en regresar lo que ha recibido. Y la mejor sería como darlo a los pobres en este caso. Si es algo que puede recordar y regresa frecuentemente, solo darlo a la segunda visita, ¿no? Pero sería como muy exagerado decir que tienes que regresar ese día, porque cuesta más a veces o cuesta demasiado regresar. Y en el caso de Walmart puede ser como una cantidad más grande, ¿no? Como 100 pesos, me devolvieron 100 más. Ok, espero hasta la segunda visita. No les perjudica la espera para nada, pero perjudica a la persona. Pero eso es más complicado. Sí. Pero si ahí el empleado es el afectado. El empleado no está afectado en Walmart. Es demasiado grande. Pero por ejemplo en un banco sí está afectado. No sé cómo funcionan los bancos. ¿Por qué el empleado se afecta? Es que si falta dinero, si el empleado dio de más, el banco, el banco sí. se lo cobra al empleado. No, eso es diferente, sí. Si saben que puede como perjudicar que va a perder su empleo, sí. Pero esas son circunstancias que tomamos en cuenta, obviamente. Walmart no sé cómo funciona en Walmart, de hecho. No sé si cuentan como cada peso después de su turno. También a los empleados les cobran. Okay. Y les cobran. De todos modos, no es su culpa, ¿no? No fue que tú los tomaras de la caja. No. Y a lo mejor si están haciendo eso, deben perder ese tipo de trabajo, pero no sé. Esas son preguntas más complicadas, depende de la cantidad, porque si es una pequeña cantidad, esa persona debe prestar al banco lo que falta, como 2 pesos, no voy a regresar. Esa persona tiene que dar 2 pesos para suplirlo. Pero ya entramos en detalles bastante pequeños. Cuando hablamos de 2 pesos, no hablamos de pecado grave de todos modos, ¿no? Un pobre, 50 pesos, ya fácilmente se considera pecado grave.
Persona rica, 50 pesos, nada, no pasa nada. En Estados Unidos usualmente hablamos de $100 como pecado mortal, pero eso para ustedes, 2,000 pesos, ya es como 2 semanas, eso es, ya pasa mucho, ¿no? El límite. Pero es como, ahí las cosas cuestan mucho más, así que creo que la conversión puede ser como más como 50, y depende de la persona, ¿no? Depende mucho de la persona. Serían como para alguien que tiene, por ejemplo, si alguien tiene el centro magno, él es su propiedad, él gana todo que le pagan para la renta ahí y está muy rico, es un hombre muy rico. Por ejemplo, a él unos miles de pesos a lo mejor no sería pecado grave. Depende mucho de cuánto tiene y cuánto, si gravemente perjudicaría a la persona, ¿ok? Igual buen nombre, ¿no? Chisme. Revelar algo que no es necesario revelar, como por ejemplo, algo que ciertamente sería pecado grave. Un esposo o esposa fue infiel. Luego, el uno perdona al otro y están bien. Perdonado. Y luego alguien que sabe de esta situación comenta a los amigos o amigas que fue infiel. Ciertamente grave. Ciertamente grave. Y tiene que hacer restitución y hacer lo posible para restituir el buen nombre de esa persona. Ciertamente grave. Un chisme innecesario que cuesta a la persona su trabajo, como si, no sé, como una secretaria, tiene trabajo de secretaria y alguien dice que, esa persona no es discreta, no, creo que está revelando cosas o está perjudicando como secretos. Sin saber, eso sería ciertamente grave, ciertamente grave. Aun si no está en peligro de perder trabajo, eso sería más grave. Pero si es cierto, como yo sé que esa secretaria está revelando cosas que no debe, con razón, digo exactamente qué está pasando, no debe tener este empleo, deben correrle, y eso es justo, ¿no? Eso es debido. No debido sería comentar sin finalidad, sin necesidad, y a las personas que no les toca saber, ¿no? Ese es como de buen nombre y hay más distinciones aquí, pero el principio es gravemente perjudicar. Y una regla fácil o conveniente y práctico es pensar, si ellos hubieran hecho eso a mí, ¿me costaría mucho perdonarlo o no? Si alguien me roba 5 o 10 pesos, ni pienso 2 veces de eso. No me importa. O aún un poco más, probablemente ni me afectaría tanto, ¿no? A lo mejor no debo hablar de cuánto deben robarme, pero más bien como un hombre, digamos, de medios, pero no tanto, que no le afectaría como el robo de 20 pesos y pensaría como, no pasa nada. Sí, me molesta, pero, híjole, tengo problemas más grandes. Y el mismo hombre
si hubieran quitado 100, eso le costaría perdonar y tendría como la tentación de venganza y de querer restitución de verdad, como querer demandar la restitución. Este es un caso que sería pecado mortal, ¿no? Entonces nos pongamos en los zapatos del otro. Si yo estuviera en su estado económico, por ejemplo, sería difícil para mí perdonar si me tomarían esa cantidad, probablemente mortal, ¿no? Es algo serio. Okay. Lo que sigue. Aquí va más interesante. Okay. Disculpe. Que los que suponen un grave desorden contra el fin de naturaleza. Y ahí entra todo lo de pecados contra castidad y pureza, y gula, y como mutilación de su propio cuerpo, como cortar el mano y amputar el mano porque es de moda. No es de moda y no puedo imaginar cuándo sería, pero cosas así. O mutilaciones serias que perjudican nuestra salud o bienestar. Es un grave desorden. Obviamente aquí entra como todo lo de gula, ¿no? Comer demasiado perjudica salud. Comer demasiado, particularmente de cosas no saludables, o tomar demasiado, perjudica salud. Es contra el fin de naturaleza de comer y tomar, ¿no? El fin de naturaleza es dar fuerzas al cuerpo. Sin embargo, para ser grave tendría que ser gravemente en contra. Así que comer demasiado, muy rara vez, sería más que pecado venial. Si perjudica la salud, y eso sería como comer mucho de más. Pero eso ordinariamente es venial. Si perjudica la salud en una manera seria, sería grave. ¿Okay? Más grave ordinariamente sería como un abuso contra el uso de los, ¿cómo decir eso en una manera que no escandalice? Los poderes de procreación, digamos. ¿Ok? Abusar esta facultad o poder de generar nueva vida humana. Cualquier abuso que no tiene su finalidad natural a lo que determina la naturaleza, sería grave. Pensamiento, cualquier tipo de excitación deseada, o a lo cual se consiente, cualquier obra que está fuera de lugar en cuanto a la finalidad de naturaleza. Obviamente su único lugar está en el matrimonio, ¿no? Fuera de eso, y dado que es algo sumamente importante para la conservación de la raza humana y para la santidad del matrimonio, el abuso de eso es grave porque perjudica toda la sociedad.
si fuera permitido disfrutar esa facultad humana fuera de su propio lugar en matrimonio, donde debe estar y en la manera que debe estar, ya vemos los efectos. Perversidad en una orden grandísima. No hay niños. Como en Alemania, una de las cosas más tristes ver fue que no había niños, no había bebés. ¿Por qué? Pues para decirlo en una palabra, anticonceptivo, gravemente mal. O por no casarse porque están disfrutando todo eso fuera de matrimonio. ¿No? O porque todos están consagrados a la vida de celibato por el reino de Dios, pero eso es moralmente imposible que toda la gente en un país pagano lo haga, así tal cual. ¿No? Este es un don, los que pueden hacerlo, que lo hagan. Sin embargo, perjudica a la raza humana, perjudica a su psicología. Los efectos de abusos en eso, desde el anticonceptivo hasta desórdenes solitarias, hasta matrimonios que están entre seres que no deben estar entre, como del mismo género, perjudica muchísimo la psicología del hombre y destruye como entonces, aquí no es el lugar ni tengo el tiempo para hacer como apologética en contra de esas desórdenes, pero solo digo que vemos ya hoy en día y estamos viendo los efectos de un rechazo completo, 100%, o por lo menos por la mayor parte, de lo que siempre ha enseñado la Iglesia y desde Jesucristo mismo. ¿No? San Pablo dice, nadie que comete adulterio, ni fornicación, y menciona otras cosas, ¿no? Aún más graves, nadie de ellos entrarán en el reino de los cielos. Obviamente, con debido lugar a perdón y arrepentimiento y confesión, perdón de los pecados. De eso hablamos. Pero sin arrepentimiento por esas cosas, no se salva. Y el Señor dice que el que ve con ojo lujuriosamente a una mujer, ya comete adulterio con ella, o fornicación, o lo que sea, o la perversión que sea, ¿no? Entonces está muy claro la enseñanza de la Iglesia, viniendo de Jesucristo. Sin embargo, en el nombre de amor o de libertad o de derechos de la mujer o de derechos humanos o de es mi vida, no es tu vida, o la iglesia no debe estar en mi habitación, o cosas así, y otros argumentos que son sumamente diabólicos, la gente ordinariamente piensa que licencia en ese sentido es la mejor y permitible, y así seremos felices. No. Pero ya de eso. Yo pienso que aquí hay más conciencia sobre eso y la gente ordinariamente sabe la gravedad de eso. Aquí, según yo, para hablar otra vez de tendencias culturales, aquí la gente es más conectada a la ley natural, entiende como más fácilmente la ley natural que algo está mal porque pues no es así, Señor, así no somos. Obviamente eso es una perversión. Mientras en Estados Unidos, donde se separan de la naturaleza y viven como en ideologías a veces, es muy común que piensen que todo eso está bien. O que aún pecados, actos contra castidad pueden ser nada más venial. Muy común, muy común. Probablemente la mayoría de católicos no saben que, excepto tal vez adulterio, que lo demás es materia grave también, no saben, ni quieren saber a veces.
Pero eviten esa línea de pensamiento, porque cada línea de pensamiento que existe en Estados Unidos, por ser un superpoder, manda su influencia hacia abajo, desafortunadamente, con cosas buenas y cosas malas. Entonces, que tengan que mantengan su vigilancia, ¿no? en fijarse en lo que es cierto, verdadero, etc. Y no en las modas, aunque vengan de superpoderes. Ok, y lo menos aburrido de las criterios es número 4. Hablamos de ley, se opone gravemente un fin intentado. Y aquí se puede ser como ley eclesiástica igual ley civil, ¿no? He escuchado una vez que, esos son las leyes del hombre, esos no son las leyes de Dios, así que no es pecado no obedecerlos. Sí, estamos obligados a obedecer leyes civiles. No todos tienen la misma importancia, ni todos tienen la misma obligación moral. Sin embargo, algo que se opone gravemente a un fin intentado por la ley, y en el caso de ley civil, derecho civil, que es el fin más generalmente hablando, la seguridad de la gente, su bienestar, paz, ¿no? Entonces, por ejemplo, leyes de tránsito, como pararse a semáforo rojo. Ignorar esa ley y solo pasar por los semáforos cuando sea y como quieran, eso sería grave, ¿no? Porque se opone gravemente a un fin intentado, y es legítimo, un fin intentado por la ley, que es la seguridad para que no mueran pasando los semáforos. Si alguien ignora eso, se opone gravemente al fin y se perjudica otra vez al prójimo, ¿no? O no pagar nada de impuestos. Y impuestos obviamente este es un asunto bastante amplio. Pero si nadie paga impuestos, no hay calles, no hay ejército, no hay policía, y tal vez piensan que pues no hacen lo que deben hacer. A lo mejor no, pero si no hubiera nada, se perjudica el Estado y la paz de la sociedad, ¿no? El gobierno tiene obligaciones, así que tiene derechos a medios, ¿no? Así que esas leyes sí obligan. Es difícil a veces en determinar cuál es algo razonable y cuál es pedir demasiado, ¿no? Con impuestos. Y no soy el mejor para contestar dudas sobre impuestos en este país. Es posible que un gobierno imponga demasiado, y en unos casos no sería de obligación pagar todo porque perjudica su misma posibilidad de vivir en una manera digna, ¿no? Pues no hay comida. ¿Por qué? Porque 99% de mi pago va por impuestos. No soy el calificado para contestar ninguna duda en particular sobre impuestos aquí. Solo puedo decir que sí, es el derecho del gobierno imponerlos, porque si no,
Y puede ser grave evitarlos porque se puede oponer gravemente al fin intentado por la ley, que es la seguridad y orden de la sociedad, que es algo necesario, tenemos que contribuir. Obviamente pueden haber abusos en todo eso, ¿no? Es difícil determinar exactamente cuál sería un abuso insoportable. Pero no voy a hablar de eso porque ni me toca. Esos son los 4, pues, como criterio para que algo sea mortal, ¿no? ¿Cuáles eran? Directamente en contra de Dios o sus perfecciones. Ese es número 1. Por ejemplo, blasfemia, idolatría, ¿ok? 1, Dios. 2 fue prójimo, gravemente en contra de su bien o de salud, de vida, bienes, etc. El tercero, gravemente en contra del fin de naturaleza. Y depende de cuánto esté en contra y qué tan importante es el fin, ¿no? Y finalmente en contra de fin de leyes. ¿Preguntas sobre eso? Y siempre usamos esta palabra grave, ¿no? ¿Qué es grave? Con el prójimo es fácil ver, ¿no? Fin de naturaleza, necesitamos mucho la dirección de la autoridad competente en eso. Eso es la iglesia, ¿no? Lo que siempre ha enseñado la iglesia sobre los fines de naturaleza y la gravedad de perjudicarlos, eso es lo que seguimos. Por ejemplo, pecados contra castidad y pureza, si son plenamente consentidos, son siempre graves. Los teólogos han desarrollado los principios a través de las escrituras y tradición, y puesto que son preguntas difíciles, tendremos que seguir como nos dirige, ¿no? Por eso hay un magisterio. No depende solamente de nuestro juicio personal. Y fin de leyes. Eso puede ser difícil a veces, pero podemos juzgar si está gravemente en contra del fin de lo que queremos alcanzar con la ley o no. ¿Preguntas? Ok. Pecado venial. Eso será fácil. Si es pecado y no es mortal por falta de gravedad, es venial. Así tal cual. Porque no hay tercera opción. Como ya hemos mencionado varios ejemplos, robo tan pequeño que no perjudica para nada a la persona, venial. Mentira usualmente es pecado venial en sí, aunque se puede aumentar por malicia o daño. Por ejemplo, alguien quiere casar con otra persona, no habla de una enfermedad que tiene, miente y así perjudica gravemente a la persona. La mentira sería grave por la malicia, ¿no? Por el daño. Pero vas a venir a mi fiesta de cumpleaños
Sí, creo, aunque sabe ciertamente no, pues no es algo grave. ¿No? Bueno, ya basta de pecado venial. El perdón de esos dos tipos de pecado, mortal y venial, y eso es algo interesante y creo que muchos lo desconocen, exactamente cómo se perdonan o cómo pueden perdonarse. El medio de perdonar pecados mortales, ¿cuál es? La confesión sacramental, pero requiere más que confesión o la confesión es suficiente. No, la condición perfecta. Pero en el caso de confesión, De decir los pecados mortales. arrepentimiento perfecto no es necesario con la confesión. Dolor, por lo menos, dolor, técnicamente eso pertenece a otra clase, pero voy a hablar de eso de todos modos. Con la confesión, arrepentimiento por lo menos imperfecta, pero que sigue siendo espiritual, como el deseo de ir al cielo y evitar el infierno, eso sería un motivo espiritual, aunque no sea contrición o arrepentimiento perfecto. ¿Qué es eso? Arrepentimiento por el motivo de haber ofendido a Dios, porque Él es todo bueno. Si es contrición por este motivo perfecto de haber ofendido a Dios y ya, también con el miedo de infierno, pero con este arrepentimiento perfecto, aún eso sin la confesión puede quitar un pecado mortal. ¿Ya me escuchan? Ok. ¿Cuánto tiempo no estaba funcionando? Ok. No sé qué pasó, pero... Iba a fallar ya pronto porque tiene luz rojo. No sé qué pasó. Ok, pero confesión sacramental con arrepentimiento por lo menos imperfecto y propósito de enmienda, por lo menos. No quiero pecar más y voy a tomar los medios necesarios, ¿ok? O arrepentimiento perfecto. ¿Qué es la dificultad con eso? Nunca podemos estar seguros de tener contrición perfecta. Y además, este derecho divino que tengamos que confesar nuestros pecados graves. Así que alguien que dice que tengo arrepentimiento perfecto, a lo mejor sí, pero si no tiene la intención de confesar cuando pueda, no tiene arrepentimiento perfecto. Ya falta algo, porque eso es de derecho divino que nos enseña a hacer eso, es algo que debemos hacer, y si decimos que tenemos arrepentimiento perfecto, sin ganas de confesar, estamos mintiendo a nosotros mismos. Además, hay que confesar antes de comulgar. Excepto en un solo caso. Viático. Por ejemplo, alguien está muriendo, tiene que confesar, no hay confesor. Hay, por ejemplo, un diácono, le lleva la comunión. Él trata de hacer la mejor acto de contrición que puede y comulga antes de morir, porque está en el poder de la Eucaristía perdonar aún los pecados mortales. Eso es solamente en caso de muerte, sin la posibilidad de confesar. Pero eso es algo que espero que nunca aplique a ustedes. A lo mejor la meta es no pecar gravemente de todos modos. Así que ojalá que fuera innecesaria ni mencionar cómo se perdona pecado mortal. ¿Ok? Pero ordinariamente confesión. Si alguien está inconsciente, tiene
pecados graves y va a morir, si usualmente tiene arrepentimiento, por lo menos contrición por lo menos imperfecta, y hubiera confesado, los santos óleos también quitan pecado mortal. Pecado venial. Y pecado mortal. Tienen que confesarse especie y número. Especie y número. Así como confesar he sido muy lujurioso. No es una confesión buena. Obra cuántas veces, especie de pecado, nada está confesado. Pero hay mucha falta de entendimiento en eso, ¿no? Cada pecado mortal es una aversión, voltearse de Dios, dirigirse a las criaturas en lugar de Dios. Cada vez que pecamos mortalmente, si pecamos mortalmente, es un rechazo de nuevo. Cada uno, aunque sea la misma especie, como adulterio una vez y 3 veces, es diferente. He negado a Dios 3 veces. Es diferente pecado cada vez, ¿no? Pero esos deben confesarse en número y especie, y eso es por derecho divino, no es por ley eclesiástica, es por derecho divino. Ciertamente ha enseñado, la cuestión fue terminada. Si existiera la cuestión, si eso fuera necesario, el Concilio de Trento lo terminó con clara enseñanza. Venial. ¿Cómo se puede perdonar pecados veniales? ¿Cómo? Hay sacramentales, el buen uso de un sacramental, junto con arrepentimiento, ¿no? Sin arrepentimiento no hay como... ¿Cómo? Absolución general puede también perdonar pecados mortales, pero es ilícito dar absolución general sin necesidad como peligro de muerte. ¿A qué refiere con absolución general? Para veniales. Ok, sí, como indulgencia, absolución, remisión, peccatorum, vestrum, tribut. Sí, ese es un sacramental, sí. También existe absolución general, usualmente refiere al sacramento. Como si escuchamos como la alarma de bombas, ¿no? Estamos en guerra y probablemente 50% de ustedes no van a salir de este templo vivo. Puedo decir la forma ego vos absolvo ab omnibus censoris et peccatis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Antes de decir como que tengan arrepentimiento por todos sus pecados, en ese momento levanta el mano si tienen arrepentimiento y doy la absolución. Este es el sacramento y perdona a todos, porque hay imposibilidad de confesar todos en el momento, pero sigue válido el sacramento. El abuso de eso es decir que yo quiero que todos comulguen en esta misa, así que doy el sacramento a todos presentes sin preguntar si tienen pecados graves para confesar. Eso es ilícito y, en mi opinión, en caso de pecados graves, inválido. Porque no hay ninguna excusa del derecho divino que nos obliga a confesar todos los pecados mortales. No hay la necesidad, no hay la imposibilidad de hacerlo correctamente. Pero esa es una distinción importante, porque existe eso del sacramento de confesión dado en una manera general, como antes de una batalla, ¿no? Hay una famosa estatua se llama Faircatch Corby, el padre Corby, un irlandés creo, que hay una estatua famosa de él haciendo este gesto, y porque estaba como en caballo dando la absolución a todo el ejército antes de la batalla de Gettysburg. Pero le llaman Faircatch Corby porque este es el señal de fair catch en fútbol americano. Así se cambia por la cultura pagana, que desconoce qué está haciendo un padre así.
y así vestido de militar, pero estaba dando como, es una famosa estatua de él dando la absolución general a todo el ejército, miles, ¿no? Para que si no sobrevivan, por lo menos tengan la confesión en esta urgencia. O un avión, ¿no? Un avión está cayendo y si un sacerdote está ahí, solo puede preguntar, todos que tengan arrepentimiento y quieren absolución, levanten la mano y da la absolución, ¿no? Queda válido. Si sobrevivan, deben confesar todo lo que omitieron, pero queda perdonado, solo que es como si hubieran olvidado en otra confesión. Ese es demasiado detalle sobre eso, pero pecado venial, sí, esta absolución general como en la misa, es como un sacramental con arrepentimiento imperfecto y buen uso de un sacramental se puede, o perseguirse con agua bendita, con devoción y arrepentimiento por los pecados. Ok, ¿ya falleció el micrófono? La pila está muerta. Ok. No hay más que hacer. Pecado venial, ni es necesario confesarlo. Si voy a confesar, estoy bien confesado y perdonado de todos los pecados veniales, si por lo menos tengo arrepentimiento por ellos y solo confieso pecados mortales, todo bien. Ni es necesario confesar ninguna. Es necesario confesar un pecado, pero no es necesario confesar los veniales tal cual. Por ejemplo, alguien que vive bien y solo comete de vez en cuando pecados veniales, si él confiese nada más por devoción, quiere más fuerzas contra el pecado, puede confesar incluso un pecado mortal del pasado, ya confesado, sin mencionar ningún pecado de la semana o de ese tiempo desde su última confesión. Queda válido, no es necesario. Pecado mortal sí, pecado venial no. Así que, por ejemplo, si la fila es como 1 kilómetro y sabes que hay como 1000 personas atrás, ¿quién sabe qué cometieron? Y tienes como una lista de lavandería como que cuesta como 15 minutos decir y todos son pecados veniales. Se debe tomar en cuenta de la imposibilidad para los demás, ¿no? Que a lo mejor no tengo que comentar todos los pecados veniales. Dios sabe, no es por derecho divino ni por ninguna obligación que tenga que confesar cada uno, ni en número ni en especie, si son veniales. Así que no hay que preocuparse demasiado y hay que tomar en cuenta circunstancias. Ya habiendo dicho eso, es algo provechoso de todos modos confesarlos, aún generalmente como todos mis pecados veniales contra paciencia y etc. Es de muy buen provecho confesarlos. Si alguien quiere confesar como 15 minutos, solo pecados veniales, eso sería como bueno para hacer entre semana o algo así, tomando en cuenta filas, etc. Solo menciono eso porque es algo práctico. Debemos saber cuáles son los requisitos y tomar en cuenta las necesidades de los demás, ¿no? Eso siempre debemos tomar en cuenta. En caridad, si no hay ninguna otra pregunta, iba a decir más cosas, pero ya llené el tiempo con eso. ¿Preguntas? Buen punto. No sé por qué creen eso aquí, pero no es necesario confesarse cada vez que comulgan. No es necesario confesarse
antes de cada comunión. Solo si están pecando gravemente antes de cada comunión. Eso es otro problema y eso tiene que arreglarse. Pero alguien que comete, por ejemplo, alguien que comete nada más pecados veniales, puede confesar, debe confesar por lo menos una vez cada año, recomendable cada mes o cada 2 semanas, algo así, pero puede comulgar cada día. Incluso la comunión perdona sus pecados veniales. Y para los que sufren de escrupulosidad, la comunión incluso perdona los pecados mortales desconocidos, como si no es por su propia culpa, no sabe que está pecando, que pecó mortalmente porque olvidó o no sé por qué. La comunión también puede quitar eso. Eso es sí para los que desconocen y no por su culpa, ¿no? Si alguien trata de olvidárselo para no tener que confesarlo, obviamente esa es malicia. Pero está en el poder de la Sagrada Comunión quitar aún los pecados mortales. Hacer eso conscientemente sería sacrilegio. Hacer eso inconscientemente con arrepentimiento habitual por todos los pecados mortales se quita. Pero de todos modos, pecados veniales se quitan por la comunión. Ni es irreverencia comulgar con pecados veniales. Especialmente con arrepentimiento por los pecados veniales, no es irreverencia ni nada. Y se puede comulgar cada día, confesando como por ejemplo una vez cada mes, si no está pecando mortalmente. Padre, gracias. Sí. Me acuerdo, San Francisco de Sales recomienda la comunión frecuente, aunque sean pecados veniales, para evitar caer en pecados mortales. Sí. No, la comunión es para que seamos buenos, no es como el premio para los que ya son perfectos. O sea, sí tiene los 2 aspectos, pero ciertamente es un medio de santificación para los que no son perfectos. Y aún los justos pecan venialmente, ¿no? Es moralmente imposible encontrar a alguien que ni peca venialmente con pecados veniales casi no voluntarias. ¿Otra pregunta? Ya acaba el tiempo. Terminemos con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Benedictio de omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et manet semper. Amén.